Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Pablo Camaraza, aquí en la ciudad de Valencia. Arquitecto, muy buen día. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un verdadero honor, un placer estar por acá. Platícanos, ¿en qué oficina nos encontramos? ¿En qué universidad nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en el estudio de Fran Silvestre Arquitectos. Estamos en el Espai Alfaro, que es un antiguo lugar de creación de uno de los escultores más importantes del siglo XX español, Andreu Alfaro. Y a día de hoy este espacio, tras la desaparición del artista, se ha reconvertido a nuevos usos. Entonces, dentro de estos nuevos usos está nuestro estudio de arquitectura, como digo, Fran Silvestre Arquitectos, está la escuela de posgrado March Valencia, está el estudio de interiorismo Alfaro Hoffman y luego pues las colecciones de electrodomésticos y de escultura de Andreu Alfaro y Alfaro Hoffman. Que me platicabas que el escultor, uno de los más importantes del siglo XX. Exactamente, sí, Andreu Alfaro, junto con Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, está considerado uno de los tres escultores más importantes del siglo XX español. Es una figura muy interesante porque bueno, es autodidacta, era autodidacta, y en realidad bueno, pues incorpora algo nuevo al arte contemporáneo, que es un poco esta introducción del minimalismo en la escultura, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una pequeña muestra de algunas de sus esculturas pensadas para intervenir en el espacio público, que es una de sus características además, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ir por grandes ciudades de, bueno, pues, de Europa y bueno, también ahí en Nueva York, en Estados Unidos, y encontrar, como digo, esculturas de Andreu Alfaro ocupando, vertebrando el espacio público. De hecho, mira, la escultura pública más grande de Europa es obra de Andreu Alfaro. ¿En serio? Sí, se encuentra en Barcelona, recibe el nombre de Onades y tiene 88 metros de longitud. Buenísimo. Es que nos hace falta muchísimo conocer, descubrir, aprender de los grandes artistas, de los grandes artistas españoles. Y este lugar entonces era su taller. Exactamente. Este lugar, bueno, pues surge en el año 85, en un momento en el que él decide que ya, bueno, pues necesita un emplazamiento más grande para poder seguir llevando a cabo sus ideas, y entonces compra este espacio que en aquel momento era campo, construye una primera nave que se la encarga a Emilio Jiménez, que fue el arquitecto que proyectó el IBAM, arquitecto que también fue profesor de Fran Silvestre y que presentó a Fran Silvestre a Andrés Alfaro Hoffman, hijo de Andreu Alfaro, ¿no? Entonces ahí está la conexión. Fundamental la conexión. Sí, sí, sí. Sí, porque llegan, entonces se genera ese vínculo y llega Fran Silvestre, ¿verdad?, a este lugar, y después llega a la Universidad de Valencia. Exactamente. Entonces aquí la historia sigue con que, bueno, pues en el año 85 se construye, como digo, este volumen, en el 87 el cubo, este cubo en donde hoy nos ubicamos nosotros y donde está el aula de la escuela, y en el año 95 se construye la nave que tenemos enfrente, además ya empleando pues nuevas técnicas, como por ejemplo todo el tema del hormigón prefabricado, nuevas técnicas en aquel momento, y esta nave, que también la diseña el mismo arquitecto Emilio Jiménez, luego dentro guarda una colección de diseño industrial que está considerada como una de las más grandes del mundo en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad de objetos que la componen, ¿no? Es una colección que además narra un poco cómo el diseño entra en nuestros hogares a través de la cocina. Y para la distribución de todos estos objetos, Andrés Alfaro Hoffman le pide a Emilio Jiménez que, bueno, le diseñe un proyecto, podríamos definir hoy en día como de museográfico, ¿no? Claro, en ese momento Emilio Jiménez le dice: mira, yo no me siento capacitado para hacerlo, pero te quiero presentar a un alumno que tengo muy bueno, que creo que lo puede hacer muy bien. Y entonces le presenta a Fran Silvestre, y ahí hay como una conexión, ¿no?, muy fuerte, en donde, bueno, pues ambos conectan hasta el punto de, a día de hoy, pues haber constituido el estudio que tenemos, ¿no? Entonces, que es un estudio multidinámico, ¿verdad? Multifacético. Sí, 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 Hacen diseño de interiores, de industrial. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, nosotros, pero no de ahora, sino desde el primer momento, quiero decir.
el estudio empieza un poco, pues evidentemente acometiendo proyectos de arquitectura, proyectos de interiorismo, pero luego también proyectos de diseño de producto. Por ejemplo, hace un momento estábamos comentando la silla Alice que tenemos en el aula, y esa silla es un objeto que se diseña hace muchos años, es decir, en los primeros años del estudio, ¿no? Además de eso también, bueno, pues se trabaja el diseño gráfico, es decir, como tú bien decías, sí, es polifacético, es un estudio multidisciplinar. Excelente. Y platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues lo que te estaba comentando es que después de, bueno, pues fallecer el escultor, nosotros nos trasladamos aquí como estudio. Además, también llegamos a un acuerdo con la universidad para que la escuela de posgrado pudiese impartir sus clases desde aquí y no en el espacio habitual de la propia escuela, ¿no? De la propia universidad. Entonces, el cubo, que originariamente era el lugar en donde el escultor creaba sus piezas, pensaba y dibujaba sus piezas, se convierte ahora en un aula y luego en la planta de arriba en nuestro estudio. Esto ocurre en 2013. En 2019, y esto ya es lo que vamos a ver ahora, desde Franz Silvestre Arquitectos, bueno, pues constituimos una empresa de arquitectura industrializada. Y esta empresa de arquitectura industrializada, que recibe el nombre de New Houses, bueno, pues ahora mismo ya se encuentra a pleno rendimiento. Empezamos trabajando evidentemente con prototipos para poder aprender de todo aquello que había que mejorar, y lo que vamos a ver ahora pues es uno de estos diseños que pudimos implementar aquí en nuestro propio estudio. Que yo no sé si haya muchas oficinas en el mundo que tengan la capacidad de realizar prototipos de las viviendas que van a fabricar. Y creo que eso los adelanta, ¿verdad? Claro. Porque la arquitectura tiene un problema, que es que la mayoría de las veces que se construye es la primera vez que se construye ese diseño. Exacto, sí, ¿verdad? Sí, es verdad, es como todo, ¿no? O sea, la posibilidad de contar con el ejercicio de ensayo-error, prueba-error, es muy importante, porque evidentemente sí que te da cierta ventaja respecto a la posibilidad, o sea, a la otra parte, que es el ejecutar directamente de una sola vez, ¿no? Sí, porque ustedes pueden revisarlo, ¿no? O sea, pueden revisar qué falló, qué funcionó. Y nos llama muchísimo la atención su arquitectura. ¿De dónde viene tanta simplicidad? ¿De dónde viene tanta...? Bueno, nosotros en realidad lo que buscamos dentro de New Houses es que los mismos diseños que acometemos, siguiendo los métodos habituales de construcción, se puedan desarrollar atendiendo a unos criterios constructivos basados justamente en la industrialización, ¿no? Es decir, en la sistematización de los procesos de fabricación de cada uno de los componentes de una vivienda, ¿no? Claro, todo esto evidentemente tiene unos referentes que vienen condicionados tras una estancia de Fran en Portugal, donde estuvo varios años trabajando en el estudio de Álvaro Siza, y donde bueno, pues acabó dirigiendo o encargándose de los proyectos que Siza tenía en aquel entonces en esta parte de la península, ¿no? Entonces, Siza es tal vez la mayor influencia, pero desde luego que no es la única. Es decir, nosotros a raíz de todo aquello pues también hemos seguido estudiando otro tipo de referencias, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues los arquitectos escandinavos han sido también fuente de referencia en cuanto a este tipo de crecimientos por repetición, luego también el tema de la distribución de los espacios interiores, ¿no? Es decir, la búsqueda de esa belleza eficaz a través justamente del aprovechamiento al máximo del espacio. ¡Qué belleza! Sí. La verdad que Siza pues es el gran maestro vivo, ¿verdad? Actual. Sí, bueno, para nosotros desde luego, eso no cabe duda, ¿no? Y vamos a ver que hay esa búsqueda de la menor cantidad de elementos posibles también, ¿no? Por ejemplo, aquí estos vidrios, fíjense, ¿cuánto mide la pieza en general? La pieza tiene 70 metros cuadrados, bueno, en realidad no llega a 70 metros cuadrados, pero cada una de las piezas que nosotros estamos diseñando las nombramos la letra N de New Houses y luego con un número que corresponde a la superficie de cada una de las casas. Esta, por ejemplo, es la N70 porque tiene 70 metros cuadrados. Vale. Muy bien, pues ahora sí, arquitecto. ¿Pasamos? Vamos a conocerla, sí. Entonces, el ingreso, jóvenes, otra vez para que lo tengan claro, la vivienda, el ingreso es de este lado. O sea, este seto que está representando el jardín posterior,
va del otro lado. Este espacio está muy bueno. Este es el engagua que le llamaríamos, ¿no? Este lugar en el interior, pero en el exterior de la vivienda. Exactamente, sí. Sí, bueno, para nosotros también siempre ha sido fundamental llevar a cabo esta relación interior-exterior, ¿no? Y en realidad estos grandes paños de vidrio lo que sí que te permiten es que tu casa, en realidad, sea una casa que desde un punto de vista higiénico siempre esté saneada, y luego también desde un punto de vista de la relación con el entorno te permita establecer un diálogo entre esa parte interior, ese refugio, ¿no? Y esa parte exterior abierta, ¿no? Esa sensación de libertad. Entonces, bueno, también nosotros antes estábamos hablando de los referentes y siempre hemos tenido muy en cuenta unos textos escritos por Beatriz Colomina, que para nosotros es también valenciana, justamente, vive en Estados Unidos, pero bueno, también es de aquí. Sí. Ella fue mi maestra. Ah, sí, Sí, oye, sí, mira, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, nada, pues justamente ella tiene un texto en donde habla de cómo la arquitectura moderna cura la tuberculosis, ¿no? Entonces, claro, cuando lo lees, pues reflexionas en torno a ello y te das cuenta de la importancia, ¿no? De generar este tipo de arquitecturas que en realidad te ayudan justamente a que, esas enfermedades, ¿no? Puedan circular y marcharse, ¿no? La ventilación natural, eso es algo que no se veía en el medievo, ¿verdad? O sea, Claro. No, ni después, ¿no? Te puedes encontrar muchas casas de hace pocos siglos en donde las habitaciones son ciegas, ¿no? Y dices, oye, pues si te pasa algo, ¿cómo quieres que se marche de aquí, ¿no? es que eso es muy interesante. Algo que llama también muchísimo la atención, arquitecto, son la cancelería. ¿Qué tipo de línea es? Porque son canceles muy grandes. O sea, ¿te refieres a la carpintería a la metálica? carpintería de ventanas. Ajá. Claro, sí, pues mira, nosotros trabajamos con una empresa valenciana que se llama IMG Windows. Antes creo que no lo hemos comentado, pero para nosotros es fundamental que todo el tema del suministro de materiales pueda estar pues a nuestro alcance, ¿no? Y de hecho nosotros una de las cosas que hacemos en estos casos es también discutir y debatir con ellos acerca de cómo poder implementar o aportar alguna idea, ¿no? A justamente este tipo de soluciones, ¿no? Intentando siempre, pues oye, mejorarlas en la medida de lo posible y evidentemente, bueno, pues con nuestras limitaciones, ¿no? No, pero es que esto no se ve todos los días. O sea, es una ventana muy limpia, ¿no? O sea, prácticamente sí, buscamos no tiene... embeberla dentro de la propia arquitectura, que lo que se vea básicamente sea la hoja y que el montante en realidad sea pues lo más discreto posible, ¿no? En realidad nosotros, bueno, pues esto también intentamos siempre llevarlo al extremo porque para nosotros es fundamental en cada proyecto que desarrollamos o con cada paso que damos intentar implementar una innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado siempre intentando también mejorar en este sentido porque para nosotros es uno de los más importantes del proyecto, ¿no? Justamente ese diálogo entre opacidad y transparencia, ¿no? Excelente. Y aquí podemos ver ya de cerca. Sí, esta es la fachada ventilada que estábamos comentando de Crión, ¿no? Por ejemplo, por aquí pues puedes ver justamente este aplacado, ¿no? Qué elegante se ve el corte también. Sí. Sí, la realidad es que con el Crión puedes hacer lo que quieras. Es un poco, es un material que, como comentábamos, con calor, ¿sabes? Puedes moldearlo un poco a tu antojo. Está buenísimo. ¿Y es el mismo material en el interior? No, en el interior no. En el interior, si pasamos, verás que cambia, ¿no? De hecho, como comentaba mi compañero Gino, el Crión se suele utilizar en baños y cocinas, pero luego en el suelo lo que nosotros tenemos, en este caso en concreto, es un linóleo y luego en las paredes es un textil, ¿no? Ah. Estela, jóvenes, el muro. Y luego también el tema de la calefacción. Este mueble está funcionando para la calefacción. Claro, sí, esa es la salida de aire, la tenemos detrás del mueble, sí. ¿Qué altura tenemos en el interior? 2,70. Ah, qué interesante el número. Nos gustan los 4 y este espacio mide 4,40. 4,40 de ancho por 6,40 de largo.
Está perfecto, ¿verdad? Entonces, esto es un monoespacio de sala, comedor, cocina. Sí, en realidad nosotros lo que buscamos es que se le pueda sacar el máximo rendimiento a este espacio, un espacio que por un lado lo puedes utilizar como comedor con bueno, pues eso, la solución de poder no sentir que justo detrás tienes la cocina. Por eso la cocina en realidad cuenta con este diseño en el que mientras tú no la estás utilizando, pues lo que ves es simplemente un mueble totalmente liso, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues te encuentras con que aquí tienes todo el tema de la grifería, ¿no? Para poder fregar y tal. Y luego aquí, pues para poder cocinar, tienes todo el tema de la vitrocerámica, ¿no? Entonces, una vez has hecho todas las cosas que tengas que hacer, pues oye, lo vuelves a cerrar y te encuentras con, en realidad, un mueble, ¿no? Que se integra perfectamente en el espacio. Increíble. Y estos muebles fueron hechos a la medida. Estos muebles en realidad son un diseño de Modul Nova que se adapta un poco también justamente a lo que nosotros queremos incorporar en cada una de las viviendas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues están realizados con las ventajas que nos puede ofrecer ahora mismo este mercado, ¿no? De la producción de cocinas, y luego por otra parte, pues también un poco con la estética que guarda la propia línea del estudio, ¿no? Esta es la campana extractora. Sí, ahí tienes la nevera. La nevera. Bueno, nevera y microondas. Sí, sí, frigorífico. Frigorífico. Ah, genial. Que además es panelable, o sea, tiene doble panel. Esto lo abrimos. Tenemos este es congelador y aquí tienes el otro. Bastante surtido, jóvenes. Muy bien. Está excelente. Entonces este de arriba no solamente es microondas, este es horno para cocinar también. Sí. ¿No? Está muy bien. Y todo lo demás de las cenas. ¿Y lavadora también tiene? Sí. Esto nosotros en esta parte de aquí. Ahorita nos la muestras. Que hay algo que me encanta, que es el remate que ustedes están, ¿verdad?, proponiendo, este gran remate verde. Cómo le da energía, ¿no? Cómo le da vitalidad al blanco el verde. Es una totalmente, cosa... sí. Bueno, sí, es todo, ¿verdad? Exacto, es lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, el uso del blanco te permite dialogar muy bien con el contexto, justamente, ¿no? Sí, pero es que este es un blanco con tonos grises, o sea... Sí, nosotros en realidad dentro de de la oferta de New hay una carta, ¿no?, en donde los clientes pueden también personalizar la tonalidad de sus propias viviendas, ¿no? Entonces, oye, mira, me interesan más tonalidades grises, pues tienes una carta dentro de grises. Me interesan más las tonalidades cálidas, pues tienes una carta a lo mejor que se aproxima más a las maderas, ¿no? Excelente. Este es un gran detalle, ¿no? El dejar libre esta esquina. Sí. Para que no se sienta tan largo quizá exactamente, el pasillo. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el baño. Entonces... Este sí es todo blanco. Bueno, una línea de acero inoxidable. ¿Qué materiales estamos viendo? Bueno, pues nuevamente estamos viendo el crión que hemos comentado, ¿no?, para el lavabo. Está súper elegante. Y luego, a diferencia del exterior, lo que encontramos aquí como falso techo ya no es un textil tensado, sino que es ya un panelado. Ok. Y luego aquí... La regadera, qué elegante. Bueno, espera, si quieres abro mientras. Ok. Porque aquí queremos ver este baño. Fíjense, la rejilla, ¿no? Es esta tapa registrable. La misma tira de aluminio. Todo de porcelanosa, ¿verdad? En este caso sí. Okay. No es que tengan un convenio ya definido. Bueno, o sea, nosotros un poco lo que te comentaba antes es justamente que lo que hemos estado pretendiendo es que los industriales, los proveedores,
pues sean siempre industriales que estén a nuestro alcance desde el punto de vista logístico, ¿no? Un poco justamente para todo este tema que comentábamos antes de poder experimentar, trabajar e innovar con ellos, ¿no? En este caso en concreto, nosotros hemos trabajado, entre otras cosas, con Porcelanosa, con el grupo Porcelanosa, porque en realidad también está cerca de donde nosotros nos encontramos. Ah, buenísimo. Que eso es garantía de calidad. Dimensiones, jóvenes, dimensiones, para que se den una idea. 2,80 por 1,50 aproximadamente. No hay bidet. No. Ya. Y luego un poco por lo que comentabas por el tema de la lavadora, pues la tenemos aquí para aprovechar al máximo el espacio y luego sobre todo también porque estamos ya en la habitación. Entonces, esta habitación también cuenta con un mueble, una almariada, la cual, bueno, pues está, bueno, pues con los típicos estantes, ¿no? Y en este caso, esta pieza de aquí es la que da al pasillo justamente para poder incorporar aquí la... Ok. Claro, entonces tenemos estos de closets. A ver, voy a abrirlos un poco. Es que me llama la atención. Estas puertas ya no son de MDF tradicional, ¿verdad? Esto No, es son Fénix. Fénix. Es otro material. Genial. Ah, buenísimo. La casa soñada de una pareja, ¿verdad? Y las dimensiones de la habitación, ¿qué será? Un 3, más o menos. No, 2,80. 2,80 por 4,10. Excelente. Todo el diseño pues sí, de la cama, de la cabecera, todo es de ustedes, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, de hecho, debajo de la cama también hay espacios de almacenamiento, justamente para, sí, justamente para, bueno, pues rentabilizar todavía más el espacio, ¿no? Pues aquí, estos cajones. Excelente. Claro, y también, esos son cajones también. Sí. Spush. Ah, perfecto. Entonces, la recámara principal se cierra hacia el lado de la calle, ¿verdad? Y se abre ya hacia tu propio jardín. Exactamente. Y algo que todavía no hemos visto que está buenísimo es que las ventanas son automáticas, ¿verdad? Son eléctricas. Sí. Podemos verlas. Y ese sistema se entrega en todas las New. Sí. Buenísimo. Está genial. Y estas también. Esta es manual. Esta sí es manual. Claro, es la del acceso. Excelente. Arquitecto, ¿podrías compartirnos un costo aproximado por metro cuadrado de la casa New? Sí, nosotros, como estábamos comentando al principio, lo que buscábamos era poder fijar unos precios para que cuando viniesen, bueno, pues clientes les pudiésemos decir desde un primer momento lo que les va a costar la casa y que cuando acabase la construcción de la misma, pasados estos meses, pues que la misma se mantuviese, el mismo precio se mantuviese, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado a trabajar con un precio por metro cuadrado que gira en torno a los 2.000 euros. Buenísimo. Excelente. Con los 3 meses de entrega ya nos da una muy buena idea, pues, del valor total de la casa y de todas las características que creo, jóvenes, este video ha sido invaluable de conocimiento y agradecemos muchísimo su tiempo, arquitecto. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido verdaderamente un placer. Creo que todos nos vamos con una gran sonrisa y pues agradecerles una vez más a todos los integrantes del despacho de Fran Silvestre Arquitectos.
y bueno, también del March, ¿verdad? Que en un siguiente video, si tenemos tiempo, podremos mostrarles quizá un poco de laboratorio de la escuela, ¿verdad? Porque es una maestría, ¿verdad? Exactamente, sí, es una escuela de posgrado en realidad que ofrece programas de máster y posgrado, ¿no? Es decir, hay distintos títulos. Y bueno, dentro de estos lo que se busca es justamente tender puentes entre el mundo académico y el mundo profesional, aproximar a estudiantes de arquitectura y profesionales que ya llevan un tiempo ejerciendo o que quieren reciclarse, pues tanto los nuevos canales de comunicación que son necesarios para poder transmitir lo que hacemos, como las nuevas técnicas, ¿no? En cuanto a innovación digital, así como también distintos procesos de materialización de ideas, distintas vías que nosotros como profesionales del campo creativo podemos explotar, ¿no? Pues el diseño interior, el diseño de producto, incluso el gráfico, ¿no? Es decir, un poco pues abrir todo este tipo de posibilidades que muchas veces las tenemos, pero que necesitamos como un pequeño empujón para poder llevarlas a cabo, ¿no? Excelente. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Bueno, pues nosotros tenemos cuenta de Instagram, tanto en el estudio, que es Fran Silvestre Arquitectos, como en New, que es New Houses, como en March, que es March Valencia, como en Twitter, y así, Twitter en March y en Fran Silvestre Arquitectos, y luego Facebook también. Excelente. Y además fransilvestrearquitectos.com. Aparte las páginas web, que son la de marchvalencia.com, newhouses.com y fransilvestrearquitectos.com, sí. Pues una vez más, muchísimas gracias y esperemos que en el futuro conozcamos más de la obra de Fran Silvestre Arquitectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya nos vamos, jóvenes. De verdad ha sido un enorme placer llevarles a ustedes la fina obra de Fran Silvestre Arquitectos. Muchísimo aprendizaje el día de hoy. Inscríbanse a la maestría, inscríbanse a los programas de marcha. Vénganse a Valencia a que experimenten la historia, la buena arquitectura. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!